Hola a todos, bienvenidos a Lana Factory. En el siguiente tutorial vamos a completar la serie de videos de Sailor Moon, donde les voy a enseñar a tejer a Sailor Venus. En pantalla vemos los materiales en los que predomina el color naranja del vestido, tenemos el color amarillo para el cabello y el color azul para el broche. Y me olvidaba el color rojo para el rosón. Vamos a empezar como siempre con las piernas, entonces vamos a retomar el tejido en la fila número 27 y vamos a enganchar nuestro hilo y hacer 8 puntos bajos. En la segunda vuelta y las posteriores hasta la vuelta número 4 vamos a continuar tejiendo 8 puntos bajos. Al llegar al final de la vuelta número 4, para empezar la vuelta número 5, vamos a hacer un cambio de color y vamos a insertar el color naranja. Entonces ya con el color naranja vamos a tejer un punto bajo, una disminución, un punto bajo y repetimos, que en total nos deben quedar 6 puntos. Una vez que hemos finalizado toda la secuencia, vamos a unir con el primer punto y vamos a dejar una hebra larga para poder rematar. De esta manera ya hemos terminado la primera pierna y vamos a repetir el mismo procedimiento para la otra pierna. Para tejer el cabello, al igual que hemos hecho en tutoriales anteriores, vamos a iniciar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Ajustamos el anillo mágico, hacemos un punto deslizado en el primer punto del anillo mágico y vamos a tejer una cadena de subida para empezar la vuelta número 2, donde vamos a tejer 6 aumentos. En la vuelta número 3 vamos a tejer un punto bajo y un aumento por toda la vuelta y al final nos van a quedar 18 puntos. En la vuelta número 4 nos toca tejer 2 puntos bajos y un aumento, que al final nos dan 24 puntos. En la vuelta número 5 tejemos 3 puntos bajos y un aumento. Al final debemos tener 30 puntos.
En la vuelta número 6 vamos a tejer 4 puntos bajos y un aumento. En la vuelta número 7 nos toca tejer 5 puntos bajos y un aumento, y al final vamos a tener 42 puntos. Recuerden que esta es la última vuelta de aumentos. Y de la vuelta número 8 a la número 13 tenemos que tejer recto los 42 puntos que encontramos en el tejido. Una vez que llegamos al final de la vuelta número 13, vamos a unir con un punto deslizado. Vamos a tejer 16 cadenetas más una de subida. Y vamos a regresar con 16 puntos bajos. Aquí vamos a parar un momento y vamos a dar la vuelta al tejido. Y vamos a hacer un punto deslizado o enano en el punto número 2. Dejamos el punto número 1 libre y en el punto número 2 vamos a hacer el punto deslizado. Entonces nuevamente tejemos las 16 cadenetas, un punto de subida y regresamos con 16 puntos bajos. Dejamos un punto libre y hacemos un punto deslizado en el siguiente punto, que vendría a ser el punto número 4. Repetimos esta secuencia por 3 veces más, de tal manera que vamos a tener los 5 primeros cabellos ya hechos. Aquí podemos ver que en el punto número 10 estamos realizando un punto enano deslizado. Vamos a tejer otro punto enano deslizado en el punto número 11. Y vamos a tejer 17 cadenetas más una de subida, en total 18 cadenetas. Una vez hechas las 18 cadenetas, vamos a regresar con 14 puntos bajos. Tejemos 2 puntos bajos juntos o un aumento. Tejemos 2 puntos bajos. Y vamos a tejer un punto deslizado en el mismo punto número 11. Ahora vamos a continuar con la parte frontal del cabello y vamos a tejer un punto deslizado en el punto número 12. Vamos a tejer 3 cadenetas más 1. Vamos a regresar con un punto enano deslizado.
y vamos a hacer una disminución. Tejemos un punto deslizado en el punto número 13. Hacemos un punto deslizado en el número 14. Tejemos 2 cadenetas más 1. Regresamos con una disminución. Y cerramos la secuencia con un punto enano deslizado en el punto número 15. Nuevamente hacemos un punto deslizado en el punto número 16. Tejemos una cadeneta más un punto. Hacemos un punto enano deslizado para regresar. Y hacemos un punto deslizado en el siguiente punto, que vendría a ser el número 17. En el punto número 18 y el punto número 19 vamos a hacer 2 puntos deslizados o enanos. En el punto número 20 tejemos 2 puntos juntos o un aumento. En el punto número 21 y 22 vamos a hacer 2 puntos deslizados. Y en el punto número 23 tejemos un punto deslizado, una cadeneta, una de subida y un punto enano deslizado de regreso. Tejemos un punto deslizado en el punto número 24. En el punto número 25 nuevamente tejemos un punto deslizado. Hacemos una cadeneta más una de subida y regresamos con un aumento en punto deslizado. En el punto número 26 vamos a tejer un punto enano. En el punto número 27 tejemos un punto enano deslizado, 2 cadenetas, una de subida y volvemos con un punto enano deslizado y un aumento. En el punto número 28 volvemos a tejer un punto enano deslizado. Ahora en el punto número 29 vamos a tejer un punto enano deslizado, vamos a hacer 18 cadenetas más una de subida. Tejemos la cadeneta de subida y regresamos con 13 puntos bajos. Una vez que tenemos los 13 puntos bajos, vamos a hacer una disminución. Tejemos 2 puntos bajos. Y por último tejemos un punto enano o deslizado en el mismo punto número 29. De esta manera ya hemos finalizado con la secuencia de la parte central y la parte que va sobre las orejas. Ahora solo queda continuar llenando en la parte posterior con los cabellos, para lo cual vamos a repetir lo que hicimos al inicio. Hacemos un punto enano deslizado, tejemos 16 cadenetas más 1 y volvemos con 16 puntos bajos. Entonces una vez que ya hemos terminado con todos los cabellos en la parte posterior de la cabeza, solamente hacemos un punto deslizado o enano en el primer punto.
y dejamos una hebra larga para poder después coser a la cabeza. Para tejer el rosón característico del peinado de Sailor Venus, vamos a empezar con hilo rojo y vamos a tejer 8 cadenetas. Tejemos una cadeneta de subida y vamos a regresar con 8 puntos bajos. Al finalizar los 8 puntos bajos, vamos a tejer una cadeneta y vamos a girar el tejido. Vamos a empezar la segunda vuelta haciendo 8 puntos bajos y vamos a repetir lo mismo al final. En la tercera fila vamos a tejer nuevamente 8 puntos bajos y al llegar al final hacemos una cadeneta y giramos. En la fila número 4 nuevamente tejemos 8 puntos bajos y al finalizar hacemos una cadeneta y volteamos. En la fila número 5 vamos a realizar 4 disminuciones. Una vez que tenemos las 4 disminuciones, tejemos una cadeneta de subida, volteamos el tejido y vamos a hacer 4 aumentos. Tejemos una cadeneta de subida, volteamos el tejido y hacemos 8 puntos bajos. Al finalizar los 8 puntos bajos hacemos una cadeneta de subida y giramos y vamos a repetir esto. Una vez que llegamos a la vuelta número 10, vamos a tejer 8 puntos bajos. Una vez que tenemos los 8 puntos bajos, podemos ver que ya están del mismo porte y vamos a rematar. Ahora, con la ayuda de un hilo rojo vamos a enhebrar una aguja y vamos a pasar por las 4 aumentos que realizamos en la parte central. Así vamos a poder fruncir un poco el medio y vamos a darle la forma que queremos de un rosón.
Y así, una vez que ya tenemos todas las partes hechas, vamos a proceder al armado. Entonces tomamos el cuerpo y colocamos el cabello en la cabeza, ubicado en la parte central. Ahora, con la ayuda de una aguja y el hilo restante, vamos a ir dando unas cuantas puntadas alrededor para poder asegurarlo. Ahora vamos a ubicar el moño en la parte alta de la cabeza, procurando que tenga una visibilidad de frente. Entonces, aproximadamente marcamos el sitio donde vamos a colocarlo. Y ahí también es donde van a ir los cabellos que están en la parte superior de las orejas para ser unidos al moño, para dar una impresión como si fuera una media cola. Entonces enhebramos el hilo de la parte central del rozón, el que utilizamos para fruncir, y vamos a dar una puntada en cada uno. Primero en la parte derecha, lo llevamos a la parte no visible de la cabeza. Y repetimos lo mismo con el de la parte izquierda. Sacamos el alfiler y lo llevamos hasta donde sacamos el primer hilo restante. Acomodamos un poco y vamos a tirar bien fuerte de ambas hebras para que quede bien fijo en la parte superior de la cabeza. Aquí lo podemos ver un poco mejor. Por último, solo nos queda anudar estos hilos restantes, dejarlos bien fijos y perderlos en la parte del cabello. Y así, amigos, luce nuestra Sailor Venus terminada. Pueden ustedes agregar unos cuantos detalles más, como por ejemplo pasar un hilo para que su cabello luzca mejor peinado y pasar una hebra color naranja en las piernas para que simule la hebilla de sus zapatos. Como siempre, no se olviden de darle like al video, suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y si pueden compartir este video en sus redes sociales. Gracias por verme y hasta otro tutorial. Chao.